Continuando con nuestro ciclo de ponencias, antes les vamos a recordar visitar la zona de exposición donde los laboratorios tienen horario de 8 a 3 de la tarde. Recordemos que el día de hoy el doctor Barragán nos tiene preparado una sorpresa para todos a las 8 de la noche y todo el congreso estará disponible a partir del próximo lunes 23 a las 10 de la mañana para que podamos volver a ver las ponencias. A continuación, tenemos al doctor Enrique Faugier, reumatólogo pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez, médico adscrito al Servicio de Reumatología Pediátrica del Hospital Infantil de México, profesor titular de Reumatología Pediátrica e investigador principal en protocolos de investigación de terapia biológica para el tratamiento de artritis idiopática familiar, con el tema la enfermedad de Kawasaki y su relación con COVID. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a este grandioso evento académico. Yo soy el doctor Faugier, les voy a platicar hoy sobre la asociación de COVID-19 y enfermedad de Kawasaki, lo que corresponde al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. En esta publicación reciente vemos la fisiopatología o la etiología como disparador de un proceso inflamatorio desencadenado en un individuo genéticamente predispuesto, con la influencia desencadenado y exagerado que va a dar un daño vascular. ¿Okay? Esta vasculitis se va a manifestar con aneurismas. La enfermedad de Kawasaki per se tiene un disparador de autoinmunidad y pacientes con Kawasaki por sí solos pueden, síndrome de activación de macrófagos, pueden desencadenar posterior a la enfermedad artritis idiopática juvenil sistémica o una artritis poliarticular. En el curso de la enfermedad pueden generar un Kawasaki Shock Syndrome o trombosis. Todo esto en el fondo de que es un proceso inflamatorio exagerado. ¿Cómo va a desencadenar el SARS-CoV-2, la enfermedad de Kawasaki? ¿Cómo va a estar asociada bajo la siguiente situación? El Kawasaki puede ser producto, como se ha determinado en el transcurso de la pandemia, incrementando la incidencia de Kawasaki por SARS-CoV-2. El virus va a generar que el paciente tenga Kawasaki, que provoque que el paciente tenga síndrome de activación de macrófagos, que directamente el virus provoque un estado de choque o que el virus provoque un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Y como pueden ver, hay situaciones bidireccionales o de ahí otro paso que el paciente genere de un Kawasaki refractario, que un Kawasaki genere un choque séptico o un síndrome de activación de macrófagos o un PIMS. Es multifacético este proceso inflamatorio y genéticamente, vamos a decir, está en proceso de estudio para determinar por qué desencadena esto y por qué toma tan diferentes caminos. La etiología del PIMS es desconocida, tiene un fondo genético como lo vimos en la primera imagen. Lo que sí es importante que se haya documentado que tiene que ver con la curva epidemiológica correspondiente al área geográfica, es decir, entre más alta sea la curva, es donde vamos a empezar a ver los PIMS, y el punto es el antecedente del contacto epidemiológico del SARS-CoV-2, que se denomina asociación temporal como factor desencadenante. Es decir, esto se va a presentar en la parte más alta de la curva epidemiológica entre la primera y sexta semana posterior al contacto epidemiológico COVID-19, con un promedio de 2 a 4 semanas, aumentando, como dijimos, la incidencia de enfermedad de Kawasaki, lo que ha generado los términos de COVID-Kawasaki, Kawasaki-like. ¿Qué es lo más importante? Que al final esto se empezó a documentar porque los pacientes tenían choque y tenían miocarditis. La frecuencia es muy baja, pero los pacientes se ponen muy graves. Ameritan un tercer nivel de atención con terapia intensiva. Obviamente es un proceso de inflamación manifestado inicialmente con fiebre que desarrolla una enfermedad de Kawasaki que puede complicarse un estado de choque o un síndrome de activación de macrófagos que va a evolucionar, como vimos en el diagrama, a un PIMS. Es decir, vamos a tener hasta 3 escenarios: Kawasaki solo, Kawasaki complicado, refractario, o un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, o un paciente que pasó por las 3 estaciones. Kawasaki, choque, PIMS, ¿de acuerdo? Al final esto se manifiesta como una sobreposición de este proceso inflamatorio de tormentas de citocinas que ya está descrito, que se caracteriza predominantemente en el PIMS por un daño pulmonar, un daño hepático,
afección neurológica, afección renal y coagulopatía, como lo han visto y leído. ¿Okay? Y los reactantes de fase aguda elevados correspondientes, que siempre vamos a documentar, que nos pueden dar la pauta hacia dónde está caminando nuestro paciente, hacia dónde se dirige. Si hay citopenias, los reactantes de fase aguda, obviamente elevados, que hablan de inflamación, pero lo más importante, la ferritina. Recuerden que la ferritina nos puede dar la orientación hacia dónde va el paciente en relación a sus niveles. Ferritina alta, choque, ferritina muy alta, síndrome de activación de macrófagos. Proteína C reactiva y velocidad de sedimentación como reactantes de fase aguda hablan de un proceso inflamatorio que si en su momento, durante el transcurso y evolución de la enfermedad, se nos caen abruptamente, es una medida de alarma junto con ferritina alta que está el paciente haciendo un síndrome de activación de macrófagos. La tormenta de citocinas que se presenta en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico no es nueva. Está descrita en muchas patologías, como lo pueden ver. ¿Ok? Terapia intensiva lo ha vivido muchos años, con muchas circunstancias, y ha logrado sacar a nuestros pacientes adelante. Es una respuesta inflamatoria exagerada, con afección multiorgánica, con muchas variables genéticas, que son desencadenadas por muchas patologías, virus, bacterias, y ahorita obviamente es desencadenada por SARS-CoV-2, mediada por interleucinas proinflamatorias, como ustedes ya saben. ¿Cuál es la definición que se dio de síndrome inflamatorio multisistémico? Esto fue nuevo, hubo alertas en Europa diciendo aumenta la casuística de Kawasaki, los pacientes están haciendo tormenta de citocinas, se están poniendo muy mal, están chocando, están haciendo síndrome de activación de macrófagos. Entonces empezaron a recabar los datos, la parte clínica y laboratorial, y encontraron ciertas coincidencias a nivel de manifestaciones clínicas, como afección neurológica, como ya mencionamos, reactantes de fase aguda elevados. Predominantemente los niños, la manifestación se está dando por letargia a nivel neurológico, por diarrea, predominantemente afección gastrointestinal. Incluso hay una incidencia también muy elevada de pacientes que empiezan con cuadro enteral, dolor abdominal y acaban en apendicectomía, después choque y evolucionan a PIMS. De tal forma que esta circunstancia originó que los órganos colegiados oportunamente fueran dando definiciones en forma cronológica, insisto, de acuerdo al desarrollo de la pandemia. Estos órganos colegiados pusieron definiciones, la primera fue la de la OMS, posteriormente fue la del Royal College of Pediatrics of Child Health y después el CDC. Cada una viene en esta tabla descrita por definición y posteriormente el Colegio Americano de Reumatología hizo un consenso y de tal forma es un flujograma para el diagnóstico y evaluación de los pacientes que vamos a describir más adelante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que debemos de tener en nuestro paciente claro para ver si el paciente es un Kawasaki o es un PIMS o de Kawasaki pasó a PIMS? Bajo esta tabla de diferenciación, en primer lugar, y PIMS está en promedio entre los 7 y 9 años, Kawasaki, como ya saben, es en menor de 5 años. El Kawasaki, en los datos clínicos cardinales a nivel del sistema nervioso central, es irritabilidad. En PIMS es letargia. La conjuntivitis se va a presentar en ambos, no secretora. Recuerden que adenopatía cervical única submaxilar es de Kawasaki y en el PIMS hay varias adenopatías. No hay afección pulmonar en Kawasaki y en PIMS, obviamente, el paciente hace neumonía, todo hace un SIRPA y demás, entonces hay daño pulmonar y requiere oxígeno. Nivel cardíaco, evidentemente hay miocarditis, pero hay una afección o un choque cardiogénico más evidente a nivel del PIMS y en el Kawasaki, pues lo característico, ya saben todos ustedes, son los aneurismas. Y al final, insisto, los síntomas gastrointestinales en PIMS, cosa que no vemos normalmente en el Kawasaki, y los cambios cutáneos que pueden estar en los dos. El hecho de las manifestaciones gastrointestinales pulmonales predominantemente en PIMS tienen que ver con los receptores de la enzima convertasa de angiotensina, que es donde tenemos más en los niños y por eso son esas manifestaciones. Este es el flujograma que yo les mencionaba en el sentido que vean la definición operacional y por consecuencia cómo nuestro paciente puede caer en estas casillas. Es decir, nuestro paciente tiene fiebre, tiene el vínculo epidemiológico y aquí hago un paréntesis y énfasis. No necesariamente tiene que tener la prueba positiva. Se busca el contacto, sí hay que hacer las pruebas, hay que hacer la prueba al inicio y puede hacerse con intervalo de cada 7 días o cada 14 días y en su momento de 3 a 6 semanas hacer
inmunoglobulinas correspondientes y específicas a COVID, IgG y en su momento IgM que no tenemos en México, para buscar ese fondo epidemiológico. De igual forma pueden ver cómo es muy importante en la parte del extremo inferior derecho, donde ya tenemos categóricamente el PIMS, la evaluación de la coagulopatía, donde el BNP es muy importante, fibrinógeno, dímero D y demás, para ver qué tanto componente de coagulopatía tiene nuestro paciente, el monitoreo con retantes de fase aguda, como ya lo comentamos. De igual forma, este flujograma ya condensado sobre la información nos va llevando de la mano, uno por uno, los laboratorios que tenemos que tomar desde el primer contacto o sospecha. Posteriormente, si el paciente cumple ciertas definiciones o requisitos de acuerdo a las alteraciones de laboratorio y clínica, cómo ir pasando a la siguiente etapa. Y posteriormente, evidentemente, hacer la evaluación. ¿Qué es lo más importante? Discriminar entre Kawasaki, PIMS, choque. La evaluación temprana es súper importante, predominantemente desde el punto de vista cardiológico, que hay que monitorear al paciente con ecocardiograma, tener un ecocardiograma inicial en los primeros días para ver esa afección cardíaca. ¿De acuerdo? Nosotros, como servicio de reumatología pediátrica, hicimos una tabla, un flujograma, condensamos toda la bibliografía correspondiente y estamos utilizando esta definición operativa, este algoritmo de diagnóstico y manejo de paciente con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, donde plasmamos de igual forma la evaluación inicial, la toma de laboratorios, el tipo de clínica que tiene para determinar si estamos ante una enfermedad de Kawasaki, un síndrome de activación de macrófagos o un PIMS, como lo pueden ver en la parte media de la gráfica. De tal forma, como lo dice la bibliografía internacional, los reumatólogos somos predominantemente quien debe de identificar, debemos de ser los médicos de referencia en relación a otros niveles de atención, ¿de acuerdo? Y lo más importante es que este paciente se va a manejar en forma multidisciplinaria por terapia intensiva, por infectología, por cardiología, por medicina transfusional, porque la diferencia de los otros programas al nuestro que estamos proponiendo, que ya lo hemos hecho con pacientes en la parte inferior, pueden ver el uso de plasmaféresis, que también ha sido efectiva. El uso de medicamentos correspondientes son de tercer nivel en cuanto a terapia biológica y de eso posteriormente hablaremos. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? De igual forma, enfermedad de Kawasaki, infecciones o choques sépticos por estreptococo, estafilococo, la coexistencia que se ha reportado incluso con dengue, la parte con riqueza es un Steven Johnson, el mismo síndrome de activación de macrófagos y artritis idiopática juvenil sistémica. Recuerden que estos por sí solos pueden representar también un síndrome de activación de macrófagos o una tormenta de citocinas. Resumiendo la plática, la forma en que evaluamos al paciente, ¿cuál es el mensaje que les quiero dar? Que ante la sospecha clínica se haga una identificación pronta y evaluación oportuna del paciente con laboratorios, ecocardiograma. Referirlo oportunamente porque eso va a depender del diagnóstico y la sobrevida del niño, porque va a depender de un soporte de un tercer nivel multidisciplinario. El diagnóstico es súper importante llegarlo para ofrecerle al paciente lo mejor en tratamiento. Inicio temprano de antibióticos sin abusar de ellos. La gamma-globulina tiene ya algunos centros que no la usan de primera intención. La esquema de cortisona va dependiendo de la gravedad del paciente, desde 2 miligramos kilo día o kilodosis hasta 6 al día o hasta 10 a 30 miligramos kilo día. Eso lo va a decidir el equipo multidisciplinario individualizando al paciente. La terapia biológica también tiene que ver con la disponibilidad del recurso del centro y la experiencia de los doctores del centro. ¿Cuáles son las conclusiones? Sospechar, identificar, referir, como lo hemos mencionado. La definición operativa es que paciente con más de 3 días y cualquier otro dato de Kawasaki hay que hacerle la prueba de SARS-CoV-2 y darle seguimiento con serologías de IgG, IgM y recuerden, no es necesaria la prueba positiva para tener o concluir el diagnóstico. El paciente normalmente tiene una incidencia de 7 a 9 años, hay que evaluar en forma muy temprana la función cardíaca y, como hemos comentado, referirlo. El reumatólogo pediatra es quien ha llevado en cierta forma la batuta en relación a la patología asociada que es SAM, Kawasaki, obviamente ha apoyado o coordinando un equipo de terapia intensiva, oncología, hematología, por la coagulopatía, síndrome de activación de macrófagos, cardiología, intervencionismo en medicina transfusional para estabilizar y darle sobrevida a ese paciente.
La referencia es, recuerden, no estrictamente necesitamos la prueba positiva. Recalco eso. Siempre está relacionado un contacto epidemiológico o sospecha del SARS-CoV-2. Hay que darles monitoreo y repetir las pruebas con los intervalos ya señalados. El tratamiento es en base a la experiencia de cada centro, insisto, en relación a la disponibilidad de medicamentos y a la capacidad de entrenamiento de cada centro. Hay muchos biológicos que se están probando, hay muchos biológicos que han probado mejoría. Sin embargo, recuerden que hay incluso ya referencias del tocilizumab que no representó estrictamente en adultos una mejoría sustancial con aquellos que no se les dio. El uso temprano de antibióticos se ha reportado, pero al mismo tiempo no hay que abusar de ellos. Debemos de detener la respuesta inflamatoria sistémica que está perjudicando a nuestro paciente. Esa tormenta de citocinas hay que bloquearla. Hay que detener el daño multiorgánico que está generando. Y todo paciente debe ser individualizado para un manejo multidisciplinario de acuerdo a la gravedad. Espero haya condensado toda la información, haya transmitido el mensaje. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario, nos pueden posteriormente contactar y estamos a sus órdenes. De igual forma, para una situación de un proceso de referencia, hay canales administrativos que ustedes ya conocen. Todos aquellos que estuvieron aquí saben cómo funcionan y hay normas internacionales de referencia y contrarreferencia. Gracias por su atención. Doctor Enrique Faugier, muchísimas gracias, excelente ponencia. Tenemos por parte del público Roberto Carreño Manjarres, felicitaciones, dice excelente plática Enrique, saludos, y tenemos dos preguntas por parte de la audiencia, doctor. La primera pregunta es que si es más severo el Kawasaki con COVID. Buena pregunta. Digamos que es el misterio. No es de que sea el Kawasaki con COVID, sino más bien el COVID desencadenó el Kawasaki y el paciente está infectado por COVID o estuvo infectado por COVID. ¿De acuerdo? Ok. Y la segunda pregunta por parte de la doctora Débora Domingo nos pregunta que se indica el manejo con aspirina en PIMS como en el Kawasaki una vez que en el PIMS se suspenda la anticoagulación intravenosa. Es una buena pregunta y obviamente depende del escenario. Si yo tengo un paciente con Kawasaki, que lo que habíamos comentado de los estadios, contacto epidemiológico, infección por SARS-CoV-2, desencadena un Kawasaki. ¿De acuerdo? Ahí ya pasó un intervalo de tiempo. Si el paciente solamente se comporta como Kawasaki, yo le voy a dar el manejo como una enfermedad de Kawasaki. Gamma globulina, 2 gramos, le voy a dar la aspirina dosis antiinflamatoria con las nuevas recomendaciones del 17 de la AJA, que es ya 30-50 miligramos por kilo. Resuelve la fiebre, baja los restantes de fase aguda, bajo mi aspirina dosis antiagregante. Si mi paciente hace un PIMS por SARS-CoV-2 hace un PIMS o por SARS-CoV-2 hizo Kawasaki y luego hizo un PIMS, voy a manejar el PIMS, aunque tenga que manejar también paralelamente aneurismas coronarios. El PIMS por definición ya tiene coagulopatía, como habíamos dicho. Entonces vamos a manejarlo con heparina, enoxaparina y en su momento también con antiagregante o en su momento unos aneurismas gigantes o con trombo intraluminal, pues es antiagregante, doble antiagregante. Terminemos toda esta tormenta de citocinas, controlemos ese puede y está descrito en la literatura que debe de quedar con anticoagulación y con esteroides algún tiempo. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta también por parte de la doctora Carmen María Jau. La pregunta es, pacientes con Kawasaki previo a la pandemia, ¿se podría suponer que existe una asociación a infección por coronavirus? Sí. En esa referencia de la primera imagen, acuérdense que una bacteria, un virus, puede generar este proceso proinflamatorio magnificado por el individuo genéticamente predispuesto que genera la vasculitis que se manifiesta en Kawasaki. ¿Ok? Ahora, hay muchos coronavirus previo al SARS-CoV-2, al COVID-19. Entonces, otros coronavirus en su momento pues generaron este proceso inflamatorio
que generó en un Kawasaki, más sin embargo antes no se hacía la asociación completa. Recuerden que antes había mucha situación de correlación con las proteínas de calor en relación al estreptococo y al estafilococo como agentes desencadenantes del Kawasaki, que es una analogía de una bacteria a algo viral, de un proceso proinflamatorio desencadenado por ese estímulo en un individuo genéticamente predispuesto. Perfecto, doctor.